¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y aquí estamos de nuevo en su espacio Meditaciones. Hoy es viernes 23 de agosto, semana 20ª del tiempo ordinario, y hoy podemos celebrar como memoria opcional a Santa Rosa de Lima, Virgen, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que concediste a Santa Rosa de Lima, encendida en amor por ti, que dejara el mundo y se dedicara únicamente a ti en la austeridad de la penitencia, concédenos por su intercesión que, siguiendo en la tierra el camino de la vida verdadera, disfrutemos en el cielo de la plenitud de tu gozo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Santa Rosa de Lima, aunque es memoria opcional acá, vale la pena recordar algunos datos sobre ella. Su nombre era Isabel Flores de Oliva. Muere en 1617 a la edad de 31 años. Es una mística peruana de sobrenombre Rosa por su belleza. Perteneció a la Orden de Predicadores, o Dominica Terciaria, que vivió una vida de penitencia y soledad, cuidando de las personas sin un techo, los ancianos y los enfermos. Es interesante ver que fue la primera santa declarada en el Nuevo Mundo, en 1672. Es patrona de las Filipinas y de Sudamérica, especialmente de Perú, patrona también de floristas y jardineros. Y bien, comenzamos con el profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos del 1 al 14. En aquellos días, la mano del Señor se posó sobre mí, y su espíritu me trasladó y me colocó en medio de un campo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas en torno a ellos. Había una cantidad innumerable de huesos sobre la superficie del campo y estaban completamente secos. Entonces el Señor me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrás acaso revivir estos huesos? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: habla en mi nombre a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí que yo les infundiré el espíritu y revivirán. Les pondré nervios, haré que les brote carne, la cubriré de piel, les infundiré el espíritu y revivirán. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Yo pronuncié en nombre del Señor las palabras que Él me había ordenado, y mientras hablaba, se oyó un gran estrépito. Se produjo un terremoto y los huesos se juntaron unos con otros. Y vi cómo les iba saliendo nervios y carne, y cómo se cubrían de piel, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo el Señor: Hijo de hombre, habla en mi nombre al espíritu, y dile: esto dice el Señor, ven, Espíritu, desde los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos para que vuelvan a la vida. Yo hablé en nombre del Señor, como Él me había ordenado. Vino sobre ellos el Espíritu, revivieron y se pusieron de pie. Era una multitud innumerable. El Señor me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel, que ha dicho: nuestros huesos están secos. Pereció nuestra esperanza y estamos destrozados. Por eso, habla en mi nombre y diles: esto dice el Señor, pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu, los estableceré en su tierra, y sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 106. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, norte, sur, oriente y occidente. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Erraban por un desierto solitario, no encontraban el camino de ciudad habitada, pasaban hambre y sed,
se les iba agotando la vida. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho, para que llegaran a la ciudad habitada. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Calmó el ansia de los sedientos, y a los hambrientos los colmó de bienes. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Y el Evangelio de hoy está tomado de Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, ¿te ha pasado alguna vez que alguien te haga alguna pregunta sobre religión y tú no encuentres qué responder? Que te quedes callado y solo digas: soy católico, y ya, no me hagas más preguntas, no me vas a cambiar de fe. A veces esgrimimos este tipo de respuestas cuando no tenemos ninguna otra que dar. Pero como católicos, cristianos católicos, deberíamos siempre tener la respuesta apropiada a las preguntas que nos hacen. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sopla y deberíamos dejarnos insuflar por el Espíritu que le dio vida a estos huesos secos y podría darnos buenas ideas de todo lo que nosotros sabemos, y a veces no sabemos qué sabemos, pero lo sabemos, acerca de la Biblia, de lo que hemos escuchado en misa, y a veces de conocimiento general que hasta en casa se puede discutir. No te estamos pidiendo que te conviertas en un apologeta, pero sí que sepas defender tu fe. A veces podemos encontrarnos con gente que nos hace este tipo de preguntas, y no precisamente para salir de alguna duda. A veces es ganas de discutir o de dejarnos en ridículo, pero es bueno que tengamos siempre una respuesta apropiada. A Jesús nunca lo dejaron callado ni lo agarraron en la bajada. Siempre él tenía la respuesta adecuada, y eso nos llena de asombro. Fíjense que dice que había dejado callados a los saduceos, y luego se acercan a él otros, un doctor de la ley. ¿Se dan cuenta que cuando se trata de atacar a Jesús, no lo hacen en solitario, ni lo hacen individualmente, sino como que grupos se le van encima? Dice el texto: habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Y uno de ellos era doctor de la ley y le pregunta. Entonces, en grupos es que le cuestionan las cosas. Y le ponen esta pregunta un poco complicada: ¿cuál es el mandamiento más grande? Recordemos que cuando Jesús vino a la tierra, se encontró con más de 600 mandamientos y la gente había perdido la perspectiva de cuál era el más importante. Y Jesús hizo un asombroso y maravilloso resumen de la ley y los profetas en breves palabras, algo que ninguno había podido hacer. 600 y tantos mandamientos, 13 más o menos, 613, resumidos en pocas palabras. ¿Quién se atrevía a hacer tal cosa? Pues Jesús lo hizo. Jesús le respondió que solo habían dos mandamientos importantes. Empezó por el primero, porque era lo que le preguntaron. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y te pregunto, ¿tú lo amas así? ¿Lo amamos así? ¿De esa manera? Porque eso es lo más importante que hay que hacer. De hecho, esto está contenido en los 3 primeros mandamientos de la ley, que lo decimos en el catecismo: amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano y santificar las fiestas, que es honrarlo, darle culto, ir a misa, es nuestro culto. Y luego los otros 7 están dedicados al amor al prójimo, es lo que Jesús añade. El segundo es semejante
a este, no lo vamos a dejar afuera, porque los otros 7 son una consecuencia del primero. Si tú amas a Dios, terminarás amando al prójimo también. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces hay una medida del amor. Como a ti mismo. Si tú te amas como Dios te ama y como amas a Dios, terminarás amando al prójimo, observando los otros 7 mandamientos. Estos son sobre estos mandamientos, dice el Señor, se fundan la ley y los profetas. Entonces es interesante saber que toda la ley y los profetas se fundan sobre el amor. Nuestra fe está fundamentada en el amor. Nuestra religión, o las obras de religión, están fundamentadas en el amor, no en el mero cumplimiento externo de ciertas normas. Y tenemos que tener eso muy claro, porque lamentablemente hay católicos que solo piensan en eso, en cumplir normas, pero no en amar. Y aun cuando cumplamos las normas, es por amor que las cumplimos. Y para amar mejor, esas normas están puestas ahí. El día que esas normas no me sirvan para amar, tendremos que revisarlas. Por eso hay normas que son de origen eclesiástico, cambiables, y otras que son de origen divino, que son las que no podemos cambiar. Y aquí estamos hablando de lo que es de origen divino. Ahora bien, hagámonos una pregunta. ¿Puede haber una forma de amar que no sea buena? Sí. Cuando tú tienes un amigo que te apoya, incluso en las cosas malas, ese no es el verdadero amor. Eso es complicidad. Y ese no es el verdadero amor. Porque el verdadero amigo te ama sabiendo que tiene que corregirte en lo que no está bien. El verdadero amigo no es el que te pasa todo, el que te acompaña incluso a los sitios malos y el que te tolera hasta los pecados, diciéndote, yo soy tu amigo, yo te apoyo, yo estoy contigo en lo que sea que hagas. No, cuidado, eso es complicidad y la complicidad suele ser mala. El verdadero amigo es el que te sabe decir, te amo porque eres mi amigo, pero no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Si tu amigo está en pecado y son cristianos, tú tienes que ser su amigo hasta en ese momento y decirle, te amo porque eres mi amigo, pero tienes que saber que lo que estás haciendo no lo apoyo. Eso es pecado, eso está mal, eso te va a meter en líos, eso te va a condenar el alma. Yo sé que es difícil hablar en esos términos ahora, pero son los términos correctos. Si eres un amigo cristiano y si de repente hablar en esos términos te resulta un poquito difícil, basta con que digas, eso está mal, no te puedo apoyar en eso. La verdadera amistad te corrige. El verdadero amigo no te tiene que decir sí a todo. El verdadero amigo muchas veces va a sacrificar estar bien contigo en algún momento con tal de que tú te corrijas, de que tú enmiendes tu camino y de que tú hagas lo correcto, lo que tienes que hacer como ser humano, como hijo, como estudiante, como miembro de una sociedad, como hombre, como lo que sea. Tengamos en cuenta eso. Si la forma de amar no es la forma de amar de Dios, entonces no es la forma de amar correcta. Lamentablemente, este mundo nos está llevando por un camino diferente, un camino de un amor que no es amor, aunque lo digan que sí, pero no, que te apoya a todo, que te tolera todo, no importa, a costa de decir que eres amigo, de que eres tolerante, pero no, es un amor falso, y el amor falso obviamente te va a conducir a un lugar falso, te va a conducir a la tristeza, a la soledad y a la condenación, lamentablemente. Pidámosle a Dios la gracia de poder habitar en este amor, de poder experimentar este amor, de poder amarlo a Él sobre todas las cosas y en base a ese amor, amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Porque cuando uno se ama a uno mismo, uno ve en el otro como una especie de prolongación de uno mismo. Y porque me quiero, los quiero y los amo en el amor de Cristo. No simplemente por filantropía, por amor al hombre por el hombre, sino amor al hombre por Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.